lo bendiga a cada uno de ustedes. Con ustedes, en esta ocasión, para dar lectura al libro de Génesis capítulo 50, versículo 16. Enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y lloró José mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. El valor espiritual del perdón. El perdón suele verse como un favor que le hacemos a quien nos hirió. Sin embargo, en la historia de José, descubrimos que el perdón es en realidad una declaración de fe. Perdonar no es ignorar el daño ni el dolor, sino reconocer que la justicia y el control de nuestra vida pertenecen a Dios, no a nuestros resentimientos. Vamos a ir desarrollando este tema y como primer punto podemos decir que el miedo que produce la culpa. Cuando uno vive con las heridas, con el resentimiento, con el enojo hacia ciertas personas, pues vivimos siempre atemorizados. Aún después de muchos años de provisión en Egipto, los hermanos de José seguían presos de su vida pasada. Al morir su padre, el miedo resurge. Temen que la bondad de José haya sido solo una tregua por respeto a su padre Jacob. Podemos decir entonces que el pecado crea una barrera incluso cuando el castigo ha cesado. También podemos decir que los hermanos de José proyectaban su propia malicia en José. A menudo nos cuesta creer en el perdón de Dios porque nosotros mismos no sabemos perdonar. Siempre estamos exigiendo que haya justicia. Y siempre queremos hacer justicia nosotros con nuestras propias manos. Segundo lugar, el lugar de Dios en nuestra justicia. La respuesta de José es una de las frases más poderosas de la Escritura. Él dice: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Podemos notar aquí el valor espiritual del perdón radica en la renuncia al trono del juicio o la venganza de mi persona. José entiende que si él busca desquitarse, está intentando usurpar una autoridad que solo le pertenece al Creador. Perdonar es dejar que Dios sea Dios y extender ese perdón a la persona, lo merezca o no. Tercer lugar, transformando el mal en bien. José no niega el pecado de sus hermanos. Le dice claramente: vosotros penséis mal contra mí. Sin embargo, él introduce la perspectiva del reino. Por lo tanto, el perdón es posible cuando entendemos que Dios es capaz de tomar los hilos negros de nuestra tragedia y tejer un tapiz hermoso de salvación. José no se ve como una víctima de sus hermanos, sino como un instrumento
de Dios para mantener con vida a mucho pueblo. Y como cuarto punto podemos decir la promesa. El perdón de José no fue solo de palabras, fue de acciones. Sustentó a sus familias. Eso implica que les dio comida, les dio abrigo a toda la familia de sus hermanos. Además, su perdón estaba anclado en una esperanza futura, la promesa de que Dios los sacaría de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces podemos decir que el perdón libera el futuro. Mientras los hermanos vivían en el pasado de culpa, José vivía en el futuro de la promesa de Dios. Así que la fe que trasciende la muerte. José muere confiando en que Dios visitará a su pueblo. Un corazón que no perdona se queda estancado. Un corazón que perdona puede avanzar hacia las promesas de Dios y puede vivir en libertad. Y no está atado al pasado, no está esclavo a las personas que la ofendieron. Como parte final, podemos decir que el perdón tiene un valor espiritual muy profundo, porque nos asemeja a Cristo. Al igual que José, Jesús, nuestro Señor, fue vendido, fue traicionado, fue maltratado, para luego levantarse y ofrecer una vida a quienes lo hirieron. Hoy en día, de repente, muchos de nosotros estamos tratando de hacer justicia con nuestras propias manos. O de repente tratando de echar maldiciones a otras personas. ¿Por qué no dejar en libertad? ¿Por qué no extender el perdón hacia las personas? Perdonar no cambia el pasado, pero libera a las personas. Y sobre todo, te libera a ti para que no vivas sujeto a lo que pasó, sino vivas a lo que Dios va a hacer contigo. Por eso hoy te invito a extender el perdón que recibiste del Señor a otras personas que te ofendieron, a otras personas que te dañaron. Extiende ese perdón y deja que Cristo haga su justicia y mira el futuro con esperanza. Dios nos manda a perdonar. Que Dios te bendiga.